De vuelta en Like a las 10:30 de la TDA 22 de Super Canal HD. Bueno, tenemos muchísima información. Estamos hablando del ámbito internacional. Lo vimos en las redes sociales entonces, la renuncia de Boris Johnson hace unas horas nada más. Y queríamos charlar con la que sabe, Luz Faur, que está del otro lado. Luz, ¿cómo estás? Hola, Pau, un placer esto nuevo con ustedes para charlar de este tema que está conmocionando la política del Reino Unido y al mundo entero. Así es. Luz, para comenzar por el principio, si te parece, explícanos un poco cómo es el Dale. sistema, porque un presidente que renuncia en Latinoamérica sería una catástrofe total, pero en un sistema político como el del Reino Unido es mucho más común de lo que creemos, ¿no? Es más común exactamente de lo que creemos, Emi. Básicamente es un sistema parlamentario, entonces el primer ministro es el que lleva las acciones del Poder Ejecutivo. El tema es que es más común porque básicamente si pierde el respaldo del partido con el cual lleva, o sea, lo lleva al poder, que Boris Johnson llega en 2019 reemplazando a Theresa May, que también sufrió una moción de censura, y después convocó a elecciones. Si pierde el respaldo del partido, básicamente tiene que salir y dejar que otro líder del mismo partido conservador lo reemplace. Hasta salvo que ocurra también una moción de censura y se convoque a elecciones anticipadas, que es lo que pasó en 2019 y que es lo que podría llegar a pasar en Reino Unido, según lo que dijo el líder del partido opositor al partido conservador, que es el partido de los laboristas, Keir Starmer, que dijo que, digamos, si bien le parecía que era una buena noticia la renuncia de Boris Johnson, llamaba a que tendría que haber un cambio profundo en el gobierno. Luz, contanos también, bueno, cómo ha sido esta última gestión de Boris Johnson, llena de escándalos, renunciaron un montón de ministros. Exacto. Bueno, básicamente Boris Johnson desde hace varios meses que viene atravesando una crisis política muy grave. Recordemos que en junio de este año, o sea, hace poco menos de un mes, en realidad hace un poco más de un mes, sufrió una moción de censura que se llama dentro del Comité 1922, que es del Partido Conservador. Son las bases del Partido Conservador que representa a Boris Johnson. ¿Por qué? ¿A qué se debía esa moción de censura? Básicamente a lo que se denominó como Partygate. Básicamente son las fiestas que se descubrieron que lideró y las cuales participó Boris Johnson a lo largo de lo que fue la pandemia, ¿sí? Entre 2020 y 2021 hubo más de 50 fiestas en Downing Street, la casa de gobierno, podríamos llegar a decir, que digamos, estaban con participantes, más de 50 personas, con alcohol, con también canapés, con distintas cosas. Entonces, digamos, en ese momento salta un informe que da cuenta de estas fiestas. Boris Johnson, lo que él dice, primero niega que se hayan realizado fiestas. Después, Boris Johnson dice que él no había sido consciente de que estuviera violando la ley porque él consideraba que eran reuniones de gobierno, y después, el 25 de mayo, terminó reconociendo la responsabilidad en estas acciones. Entonces, su mensaje contradictorio ya de por sí le fue haciendo perder la confianza dentro del Partido Conservador. Y además se suman otras controversias, tales como, por ejemplo, una financiación irregular para reformar la residencia oficial de Downing Street. Y también, por último, el último escándalo es la designación de Chris Pincher. Chris Pincher es el jefe adjunto designado recientemente por Boris Johnson, que ha sido acusado de acoso sexual, ¿sí? O sea, de manosear a dos hombres, dos legisladores del partido dentro de digamos, un comité del partido. La cosa fue que no es solamente el tema de la denuncia de acoso sexual, sino el tema es que Pincher termina renunciando el viernes, digamos, justamente debido a la presión por parte del partido, pero la controversia en cuanto a Boris Johnson fue que primero él dijo que no tenía conocimiento de estos hechos. Después pidió disculpas diciendo que quizás sabía, hasta este martes, que la Casa de Gobierno terminó reconociendo que Boris Johnson sabía desde 2019 de diferentes acusaciones por acoso sexual en contra de Pincher. Entonces, esto generó obviamente una ola de repercusiones, y lo primero fue que Rishi Sunak, que es era el ministro de Finanzas, terminó siendo prisión
lo que él señala es que no podía defender estas acciones, es decir, básicamente lo que representa es no pueden seguir defendiendo las mentiras de Boris Johnson. Claro. Sunak fue uno de los ministros, el ministro de Finanzas, fue uno de los ministros que más apoyó a Boris Johnson lo que fue la moción de censura en junio. Entonces, ya con haber reconocido de que sabía de estas acusaciones de acoso sexual, también estas controversias y estas contradicciones de que sabía, no sabía, lo de las fiestas del Partygate y otras controversias más han llevado a que perdiera definitivamente la confianza del partido y que definitivamente no pudiera gobernar más. Claro. Bien, junto con el de finanzas se le sumó el de salud también. Exactamente, después anunció el de salud, el martes, y después hubo una ola sucesiva de renuncias que hasta esta mañana ya eran 60. De hecho, algunos personajes muy importantes, tales como el ministro para Irlanda del Norte, una de las personas que más apoyo le había brindado. Se esperaba que iba a ser Liz Truss, que es la ministra de Asuntos Exteriores. Por ahora no se ha pronunciado al respecto, pero sí, efectivamente generó una ola de renuncias porque básicamente ya no podían darle más apoyo a un primer ministro que se ha demostrado que realmente no tiene una ética para gobernar, en donde ha mentido permanentemente, en donde se ha generado una investigación también fiscal en su contra, se lo ha multado por las acciones en cuanto a la pandemia, o sea que ya había perdido todo tipo de respaldo, demostró que no tenía ningún tipo de apoyo político y quedó solo. De hecho, ahora, según las encuestas, en lo que fue la moción de censura, tuvo 211 votos a favor, por eso pudo continuar. Pero ahora lo que hablan del respaldo le quedarían 65 legisladores. Es inviable poder gobernar con tan poco apoyo. Luz, y en este contexto de un presidente que terminó siendo más parecido a Benny Hill de lo que muchos creían, ¿qué es lo que pide la sociedad británica? ¿Qué es lo que quiere la gente en el Reino Unido? ¿Hay problemas de trabajo? ¿Ya se separaron de la Unión Europea? ¿Quieren volver? ¿Cuál es esa realidad? Mira, el contexto en el Reino Unido es realmente bastante complejo, podríamos llegar a decir. Lo que vimos es que hay una sociedad también con un hartazgo generalizado. Lo vimos en su momento cuando se hace la moción de censura, que la gente protesta en contra de Boris Johnson, pero también tenés un contexto que es el contexto mundial de alza de los precios del combustible, que realmente está afectando los bolsillos. Recordemos que el Reino Unido está directamente apartado de la Unión Europea, se aprobó el Brexit, de hecho Boris Johnson, se le atribuye y él mismo reconoce este gran logro de salir del Reino Unido, o sea, sacar al Reino Unido de la Unión Europea. La cuestión es que dentro de lo que es Londres y lo que es Gran Bretaña sí se sigue respaldando la separación del Reino Unido de la Unión Europea, pero hay otras partes, como por ejemplo Escocia, que no están a favor y de hecho ya se está hablando de un plebiscito, un referéndum para volver a votar a ver si Escocia se independiza del Reino Unido y vuelve a formar parte de la Unión Europea, o sea que tiene el territorio muy dividido y justamente esto tampoco le genera un apoyo. Y algo también que vemos en cuanto a la sociedad, o que se puede ver el reflejo de lo que está pensando la sociedad, es que en las elecciones municipales de principios de este año, perdió el Partido Conservador, o sea, perdió un gran respaldo, algo que había ganado en 2019 muy fuerte. Entonces vemos una sociedad cansada, una sociedad que está afectada por la inflación histórica en los últimos 40 años, con un alza de combustible, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. ¿Por qué? Porque Boris Johnson había prometido un paquete de leyes para contrarrestar el alto costo de vida. Ahora vamos a ver, porque Boris Johnson continúa hasta que el Partido Conservador designe un nuevo líder del partido, pero ¿qué va a pasar con este paquete de medidas que, teóricamente él queda como primer ministro interino? Teóricamente no podría generar grandes cambios en el gobierno porque no tiene un respaldo tampoco, entonces probablemente no se apruebe en la Cámara de los Comunes. Entonces es muy complejo el panorama, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa y también vamos a ver este cronograma que Boris Johnson dijo que se va a anunciar en la próxima semana. Vamos a ver si también Boris Johnson continúa o no como primer ministro interino hasta las elecciones a la conferencia anual del partido, que sería en octubre. Porque algunos sectores dentro del mismo Partido Conservador están viendo que se vaya ya y que quede como primer ministro interino Raab, que es el viceprimer ministro. Entonces está todo muy convulsionado en el panorama del Reino Unido y está todo por verse. Muy bien, ¿eh? Con razón entendemos ahora este breve encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, que no quiso hablar de Malvinas, no quiso hablar de nada, le dijo, bueno, después charlamos. Claro, su preocupación real era otra. Claro.
Era otra, exactamente. Estaba más preocupado en tratar de conservar su puesto como primer ministro que preocuparse efectivamente de llevar a cabo políticas en cuanto a la política internacional. Hay que ver también qué es lo que ocurre con diferentes panoramas. También recordemos que el Reino Unido tiene un frente de lucha muy importante con la Unión Europea por el protocolo de Irlanda del Norte, algo que ha generado muchísima repercusión. Y desde la Unión Europea por ahora no se han pronunciado. Lo único que han dicho algunos voceros es que no significa un gran cambio hasta ver qué es lo que actúa. Pero recordemos que Boris Johnson presentó un proyecto de ley para modificar el protocolo de Irlanda del Norte, algo que ha generado muchísima repercusión en la Unión Europea y señalaban de que podría generar una guerra comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Excelente, Luz. Te agradecemos muchísimo por este contacto que estaba por fuera de agenda, pero entendíamos que la información era muy importante para conocer al detalle y en el análisis. Muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos, un placer. Chau, chau. Luz Faur con nosotros, bueno, explicándonos lo que está sucediendo en este momento y lo que no va a dejar de suceder hasta al menos octubre, a ver qué sucede justamente con lo que pasa en Gran Bretaña, ¿no? La renuncia de Boris Johnson. Era complejo, pero Sí. Luz nos lo explicó a la perfección, así que hemos entendido un poquito más acerca de un sistema de gobierno que es muy diferente al de todos los países del mundo, prácticamente. Es un presidente, un primer ministro que renunció porque ya no tiene apoyo, pero que va a seguir porque tienen que designar a otro o llamar a elecciones. La institucionalidad plena, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, nosotros nos vamos de acá a una invitación. ¿Qué tal? Sí. No a Gran Bretaña, a otro lugar. No, pero sí es un viaje, ¿eh? Sí. Nuestros amigos de la Sparkling Big Band van a estar este 9 de julio en el Teatro Independencia. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Costabile, uno de los vocalistas de Sparkling Big Band, y quiero invitarlos a todos ustedes a que puedan ser parte de este nuevo show el próximo sábado, 9 de julio, en el Teatro Independencia a las 21:30 horas para vivir una gran noche de jazz y swing. Los invito a todos, las entradas ya están disponibles en entradaweb.com.ar. Hola, ¿cómo están? Perfecto, entonces la invitación, Teatro Independencia, la Sparkling Big Band, un lujazo Maravilloso. realmente. Sábado 9 de julio a las 21:30. Muy bien, vamos ahora sí a hacer una nueva pausa. Quédense, tenemos mucho más para compartir. Ya venimos.